Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por lo de experto. Hoy vamos a hablar de lo que es un poquito de la estética del contorno corporal. Cómo seleccionamos a los pacientes y qué diferentes procedimientos podemos encontrar. Como primer concepto que me gustaría que aprendan es qué es una abdominoplastia y qué es una dermolipectomía. Pues uno tiende a mezclar estos conceptos. Hay diferentes técnicas nuevas que en el correr de los años, la primera abdominoplastia descrita por Kelly en el año 1899, o sea, tienen más de 115 años las abdominoplastias. Y después todas las variaciones que tuvieron y diferentes tipos de patrones. Últimamente los patrones son dinámicos, o sea, no se usa más como si fuera un patrón como para una reducción de mama. Cada patrón a cada paciente se le va a hacer una cosa diferente. Entonces una abdominoplastia es una resección que se hace en el abdomen, que es una plástica del abdomen, netamente definido para el abdomen. Y la dermolipectomía puede ser de diferentes partes del cuerpo, o sea, es la lipectomía de la piel y la grasa, de la piel y la grasa y la exéresis. O sea, es lo primero que tienen que saber. Abdominoplastia es para el abdomen exclusivamente y dermolipectomía puede ser para las laterales, para los flancos, para el dorso, para los muslos, hasta para los brazos. Una de las cosas más importantes a saber en estos pacientes, calculen que los pacientes son obesos o exobesos, y si uno no sabe lo que es el índice de masa corporal, es el primer avance que uno tiene que tener en el tratamiento de estos pacientes, que es el peso en kilogramas sobre la talla, que es la altura en metros al cuadrado, ¿sí? Esa división va a dar un número, y ese número lo vamos a meter dentro de una tabla, y esa tabla nos va a dar lo que es el tipo de peso, si está peso normal, un sobrepeso, si es un obeso, y las nuevas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud dan hasta super obesidad. Esto, claro, hablando en pacientes como en Estados Unidos, donde el grado de obesos son mucho mayores de lo que nosotros tenemos acá en la Argentina. Entonces, ¿qué tipo de pacientes vamos a tener? Pacientes que tuvieron un embarazo, pacientes que tuvieron un grado de déficit en la pared muscular, o pacientes con una pérdida masiva de peso, ya más de 50 kilos, o sea, es la diferencia que uno tiene del peso normal, más del 50% con una variación de 2 a 3 kilos. Eso vamos a decir que es una pérdida masiva de peso. ¿Qué presentación van a tener estos pacientes? Siempre se ven gordos, siempre dicen, oh, tengo un traje de gordo, tengo la autoestima muy baja, me siento deprimido, necesito una resolución a pesar de haber bajado de peso con mi parte del abdomen, que es una de las partes más vistas. ¿Tienen deseo de tolerar las cicatrices? Algunos pacientes sí, algunos pacientes pretenden que con una cicatriz como si fuera de una cesárea poder solucionar un gran problema abdominal de un colgajo. Eso no se puede solucionar. Y tratar de que el paciente tenga un soporte familiar, porque después en un posoperatorio tienen que restablecerse a su actividad laboral, necesitan de ayuda, no pueden estar solos, se pueden llegar a caer, pueden llegar a complicarse. Entonces siempre que estén con la familia presente para explicarle y que entiendan bien de qué se trata. Este tipo de cirugías dejan cicatrices. Pueden ser muy grandes en todo el cuerpo, puede ser solamente en la parte anterior, puede ser en el lateral. Y esas cicatrices habitualmente es una de las principales con las mamas de causas de mala praxis. Uno dice, una mala praxis por una cicatriz. El paciente, cuando la cicatriz no le gustó, dice que el abdomen le quedó feo. Ese puede ser una de las principales causas de mala praxis. Eso es para tener en cuenta también. Y en el momento de la consulta tenemos que ver siempre safety first, seguridad primero, verificar las condiciones médicas de cada paciente, si tiene comorbilidades, cómo está a nivel nutricional, si es un paciente que hizo dieta, sin comer proteínas, si está con algún déficit de vitaminas o de algo. La evaluación preanestésica, en pacientes que son exobesos a veces tienen algún grado de apnea del sueño o puede llegar a ser una intubación dificultosa. Si puede haber una evaluación preanestésica, si tiene un anestesista que lo haga, mejor. Y prevención de la trombosis venosa, después vamos a hablar de eso y cuál es el tratamiento actual que estamos haciendo. En el historial de pérdida de peso, qué tipo de procedimiento y qué complicaciones tuvo en esa pérdida de peso, si usaron algún método
de cirugía bariátrica para realizarlo, eventualmente saber dónde está, en los casos de banda, saber dónde está el puerto del app. Si uno no tiene en cuenta eso, se lo lleva puesto y lo rompe. Que tenga un peso estable de 10 a 15% durante 3 a 6 meses. En realidad se dice que a partir del año, con una variación de 2 a 3 kilos en un paciente post-bariátrico, se puede llegar a operar. En realidad, ese concepto es erróneo, lo dijimos hace 5 años, y hoy las obras sociales lo toman como una forma para poder autorizar a los pacientes si no está bien. Hay pacientes que llegan a su peso a partir del 5º o 6º mes porque están operados no por una cirugía para bajar de peso, sino por cirugía metabólica, y ya se podrían operar, pero hay que esperar hasta el año. No creo que sea así. Si hicieron dieta, si hacen ejercicio, el examen físico, si tienen algún tema de uñas quebradizas, hernias a nivel de la evaluación del abdomen, o alguna otra cosa que nos haga pensar que hay un déficit de vitaminas. Bueno, pedir el laboratorio de rutina, proteínas, es importante. Prealbúmina, que es un índice de fase aguda de proteínas, ferremia, vitamina B12. Y en algunos casos no se pide de rutina, pero su unidad beta también es importante pedirlo. Esto es lo que hablaron antes, que es el hábito del paciente. Si tiene un hábito escafoide, el paciente habitualmente no va a tener ningún problema, pero pueden ver en la fotografía de la izquierda que el paciente tiene aumento del tamaño intraabdominal y es como si fuera un globo. Uno pretende realizar una abdominoplastia o cualquier procedimiento para el contorno corporal y pensar que con una aplicatura todo el contenido intraabdominal va a desaparecer es imposible. Ese paciente va a estar con el mismo tamaño de abdomen, pero sin el colgajo nada más. ¿Y qué patrones vamos a tener de diferencia entre cada uno de los pacientes? Diferente patrón de exposición grasa, eso va a dar, la diferencia lo va a dar el grado de índice de masa corporal en el momento de la consulta. O sea, si un paciente tenía un índice de masa corporal de 45 y en el momento de la consulta nos dice que tiene un índice de masa corporal normal de 24 o 25, esa caída de 15 puntos, el grado de la piel es un índice para saber el grado de piel que va a tener. Va a tener mucha flacidez, va a tener una piel con poca elasticidad, muy flácida. Entonces podemos ya predecir qué tipo de cirugía vamos a poder hacer. La presentación de los pacientes, como pueden ver, diferentes tipos de abdómenes. Y uno tiene que evaluar la parte anterior, la lateral y también la posterior. Y un grado que va a ser de igualdad, que los pacientes se van a ver como un cono invertido. Eso se da por algo que vamos a hablar ahora, que son las zonas de adherencia. Se puede ver como si fuera un cono invertido, con la parte estrecha en la parte superior y la caída en vectores hacia los laterales. Otro de los conceptos para hablar son las zonas de adherencia, que son fijaciones de la fascia a los tejidos más profundos que le prevén un sostén a la piel y al tejido graso. Eso nos va a poder hacer predecir esta zona de adherencia donde yo puedo dejar las cicatrices. O sea, si yo tracciono una zona de adherencia para hacia un lado y hago una incisión, más de ese lado no va a ir si es de una zona fuerte. Las zonas fuertes van a ser en la parte external, en la parte inguinal, en los laterales a nivel de los trocánteres y en la parte posterior, a nivel de la línea media, la zona más fuerte. Entonces previenen la migración de los tejidos de la superior e inferior. O sea, si yo tracciono para arriba o para abajo, de ese tejido no van a salir. Y traccionando de un lado o del otro, la cicatriz no se va a mover de ese lugar. Bueno, vamos a ver en la región anterior del abdomen qué procedimientos se pueden hacer. Vamos a empezar viendo lo que es una mini abdominoplastia, que es una resección por debajo del ombligo, manteniendo las zonas de adherencia de la ingle, y una abdominoplastia clásica que llega hasta el ombligo y lo transpone. La gran diferencia que tienen cada una es la transposición umbilical. Uno
hace la transposición directa sobre el colgajo, al descenso del colgajo, y el otro desciende el colgajo con el ombligo. Lo importante que tienen que tener en la estética abdominal es que el ombligo tiene que quedar en una posición que no sea tan baja, porque si no queda el abdomen plano, pero con una posición umbilical que no es la más adecuada, y eso se nota. Este tipo de técnica es una técnica que le describió el doctor Saldaña, es brasilero. En realidad la primera descripción fue de un libro de Juárez Avelar, que es de abdominoplastia mínima, en el cual él había tenido tantas complicaciones con las abdominoplastias clásicas, en la cual decidió realizar un procedimiento de lipoaspiración y descenso con colágeno mínimo. Estas zonas, las zonas que están en amarillo, son las zonas donde se preserva la circulación. Se tratan de no tocar, se hace un túnel en el medio de aproximadamente 5 centímetros por medio de una cánula de lipoaspiración, y la zona de resección a 7 centímetros de los labios mayores, a una forma losángica. Y algo importante que muestra es para ver el grado de colgajo que tiene a nivel infraumbilical la marca sentada. Eso es importante. Si uno puede marcar sentado a un paciente, se ve el grado de flacidez. Esta es la zona donde se va a lipoaspirar. La zona que se va a resecar de tejido, que es mínimo. Cómo se decola después la lipoaspiración y cómo queda el ombligo. Cómo se libera el ombligo. Eso no se va a transponer el ombligo, se va a liberar y se va a descender. Si se va a hacer una aplicatura o no, habitualmente se hace una aplicatura mínima de los rectos por diastasis. Esta cirugía se hace habitualmente en mujeres post-embarazo, que tienen una gran flacidez en la parte anterior del abdomen. Una cosa importante para cuando uno hace una aplicatura es preguntarle al anestesiólogo si hay una variación en el volumen aéreo. O sea, si el paciente en el volumen expirado tuvo alguna variación, eso indica que hay compresión a nivel de la parte intraabdominal, y eso puede provocar mayores complicaciones en el postoperatorio. Dónde se va a transponer y dónde se va a marcar, dónde se va a reinsertar el ombligo, y ahí el ombligo reinsertado. Con una cánula se puede aspirar un poco más. Eso se ve la zona donde uno va a actuar. O sea, es algo muy específico. Voy a hacer una mini abdominoplastia o una abdominoplastia en un lugar indicado, ¿sí? Es la parte central del abdomen. Si pueden ver, en esta mujer, en los laterales no tiene exceso de piel ni tiene exceso de grasa. La paciente sentada, cómo se marca a cada lado, el dibujo de cómo va a ser y las zonas donde se va a liberar. Estas son fotografías de cómo es una abdominoplastia clásica, hasta dónde se va a llegar el ombligo y cómo queda el colgajo, cómo se transpone el ombligo y cómo se fija el ombligo a la aponeurosis. Esa es la parte del ombligo que va fijada a la aponeurosis. Y la cirugía terminada. En unos casos pre y posoperatorio, la paciente tiene flacidez y lipodistrofia a nivel infraumbilical, y cómo quedaría una abdominoplastia. Se puede ver que en los laterales no hubo variación. La paciente no tenía mucha adiposidad. Pre, sentada, post. Con transposición umbilical. Otra fotografía, pre y post. Otra fotografía con lipoaspiración. Habitualmente la lipoaspiración en procedimientos de resección puede provocar algún grado mayor de seroma. Es preferible, si uno puede evitarlo, mejor, no hacer grandes lipoaspiraciones.
porque el grado de seroma que puede llegar a haber llega a casi un 40, un 50%. Cómo una dermolipectomía puede mejorar alguna cicatriz que sea previa, una cicatriz infraumbilical vertical o combinadas, o para remoción de algunos tatuajes. Se puede utilizar este tipo de cirugía. Vamos a hablar de otros procedimientos, que son procedimientos combinados en pacientes que son exobesos o pacientes también con obesidad de un grado de obesidad grado 1 o 2, o a veces mayores. Esto no es un caso mío. Estas son dermolipectomías combinadas en flor de lis y con ingle, en la cual dejan una cicatriz, ya tenía una cicatriz vertical, se deja esa cicatriz vertical y se saca parte del colgajo. Como se puede ver en estas fotografías, los colgajos que se sacan son grandes. Yo creo que la indicación para un paciente exobeso o con un grado de obesidad mínimo son procedimientos grandes, no son procedimientos de una abdominoplastia clásica. O sea, el ofrecerle a un paciente una abdominoplastia clásica cuando tiene una caída de BMI de más de 15 o un paciente que bajó más de 30 o 40 kilos de peso es erróneo. Fíjense en los grados de resección que tienen estos pacientes y cómo quedan las cicatrices. Obviamente ese neoombligo nunca va a funcionar como un neoombligo, habitualmente se estrecha. Esas son fotografías de cómo son los pre y los post. Y ahora vamos a hablar de lo que habitualmente hago, que es mi práctica diaria, que son los procedimientos circunferenciales y por qué pensar en un procedimiento circunferencial para un paciente. O sea, yo tengo que evaluar el paciente. Si el paciente le ofrezco una abdominoplastia, como pueden ver en esta fotografía, la gran mayor cantidad de resección se produce en la línea media, que tiene un 100%, por ponerle un número, de tensión en la resección. Pero a medida que uno se va alejando de los costados, eso llega a ser casi nulo. Cuando uno saca más de la parte central y en los costados saca poco, lo que provoca son orejas de perro o abultamientos laterales. Y el paciente se va a sentir muy cómodo con la parte anterior, pero cuando se acerca a los laterales, evidentemente no les gusta. En un procedimiento circunferencial uno tiene que entender que la tensión se genera 100% en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces sabemos que la abdominoplastia no trata ni los laterales, ni la cintura, ni los muslos laterales, no mediales, ni el dorso, ni los glúteos. Esta es una paciente que, motivo de dieta, bajó de peso, se le realizaron 2 abdominoplastias y una lipoaspiración. Viene a consultar porque las cicatrices no les gustan, porque tiene abultamientos laterales, porque tiene zonas deprimidas. Se le ofrece un procedimiento circunferencial. En la parte superior van a ver los pre y en la parte inferior van a ver los post. Se puede ver que el contorno del cuerpo mejoró todos los laterales y también mejoró la cicatriz. Estos son casos más complejos. Y en la parte posterior se levantaron el glúteo y los laterales de los muslos. En la parte superior están los pre, en las 3 vistas posteriores, en la parte inferior los post. Y cuando hablamos de este tipo de dermolipectomías circunferenciales, se le ponen ese nombre como para que uno sepa de qué está hablando. En realidad son lifting corporales. El problema es que a nivel social y a nivel organizativo no se puede llegar a hablar de lifting corporal porque las prepagas donde ustedes van a trabajar o en algún lugar lo van a tratar como una estética. Y esto ahora, por medio de la ley de obesidad, se trata como si fuera una cirugía reconstructivo, funcional, pero también tiene su parte estética, yo creo que en un 70%. Entonces, si hablamos de body lift, que son este tipo de procedimientos, sabemos que no son todos iguales. Vamos a hablar de los 2 más comunes. Lower body lift, que yo no realicé pocos, y la lipectomía en Belcon es el procedimiento con el cual me formé. ¿Y qué diferencia tiene cada uno? Tiene sus pros y sus contras, y si tengo que hacer un lower body lift porque el paciente lo amerita, en el caso de los lower body lift lo dejo para los hombres, lo realizo.
Habitualmente la lipectomía en Belt es más generosa en el posoperatorio a nivel de las complicaciones. Pero lo bueno que tiene estos procedimientos que son, el procedimiento es a nivel de todo el contorno del cuerpo. Entonces, ya sea un lower body lift o una lipectomía en Belt, es buena las dos. Vamos a hablar del lower body lift, deja una incisión más baja, está por debajo de la cintura pelviana, elimina toda la zona de adherencia, que es lo que hablamos donde nosotros podemos predecir las cicatrices, y la zona donde va a quedar el nivel del lower body lift es donde está la línea roja. Como pueden ver, la zona de adherencia que está en amarillo está cortada. Esta es cortesía del doctor Lockwood, que fue uno de los pioneros en hablar del sistema facial superficial para la atención de los tejidos. Él hacía dos tipos de procedimiento, lower body lift tipo 1 y lower body lift tipo 2 en su trabajo. Como pueden ver, es una cicatriz bien baja y bien marcada casi a la zona inguinal. Es un paciente que realizó una abdominoplastia, no le gustó cómo le quedó y le decidimos realizarle un lower body lift. Bajamos un poquito más el ombligo y bajamos la línea donde estaba la abdominoplastia y la línea posterior. Como dijimos, en este tipo de procedimientos se liberan las zonas de adherencia. Ahora vamos a hablar de la lipectomía en Belt, que mantiene la zona de adherencia y las incisiones son mucho más altas. Cuanto más alta es en la zona posterior, más define los glúteos. Ese es el nivel de la cintura en verde y donde queda la cicatriz de la lipectomía en Belt. Y acá podemos ver los dos, lower body lift y lipectomía en Belt, donde queda cada una de las incisiones. Habitualmente ahora estoy tratando de dejarlas mucho más bajas para que las mujeres lo puedan tapar con la ropa interior. ¿Cuáles son los pros? Formación de la cintura, mejor definición del glúteo, control del contorno a nivel de la cicatriz, o sea, por medio de la zona de adherencias podemos definir dónde van a quedar las cicatrices y mejoría del contorno del cuerpo. Las contras, las cicatrices tienden a estar por fuera de la ropa interior y los muslos habitualmente requieren de otro tratamiento adicional. Vemos cómo queda una lipectomía en Belt, un procedimiento circunferencial. ¿Y cómo se les selecciona a los pacientes? Lo ideal, el mejor paciente que podemos tener, índice de 25 a 28, evaluar las comorbilidades que tengan, si es un paciente hipertenso o un diabético. Y en el caso de diabéticos insulino requirientes, pensar que se nos puede complicar. Tratar de, si podemos evitar ese paciente y no hacerle un procedimiento circunferencial, hacerle otro procedimiento, quedaría mejor. Por ejemplo, este tipo de pacientes, si uno le quiere ofrecer un procedimiento circunferencial, está en la primera equivocación, ni siquiera para una paniculectomía. Este paciente tiene que ir de nuevo a ver a su cirujano y decirle que le cambie el método para bajar de peso. O sea, si hizo un bypass, que le haga un switch duodenal. Si hizo una manga gástrica, que se lo transforme en bypass. Este paciente sigue estando obeso. Fotografiar a todos los pacientes, establecer cuáles son las prioridades, o sea, dónde vamos a dejar las cicatrices, qué es lo que vamos a mejorar. Y también incluir la discusión financiera, en el caso de algunas prepagas no los cubren y el paciente viene diciendo que es su responsabilidad, doctor, para poder hacer la cirugía reconstructiva. En el caso de que no lo cubran, no se cubre, tienen que hablar a nivel privado. Y tratar de evitar a fumadores severos y los diabéticos insulinos. Establecer resultados realistas, ¿no? Si viene un paciente y quiere ser como Pampita, es imposible. Ver el grado de flacidez que tiene en todo el contorno del cuerpo. Tratar de objetivar la cirugía, mantener un abdomen plano, elevar el pubis, eso es importante. No solamente mantener el abdomen plano, sino estos pacientes tienen ptosis de pubis. Hay que tratar de levantarlo, crear la cintura, eliminar los colgajos del dorso y se puede definir los glúteos. Vamos a ver este video. Es un video corto de cómo es la marcación para que vean que la marcación es dinámica. ¿Sí? Definimos bien la marcación, tratamos de hacerlo lo más simétrico posible y la marcación va a ser diferente en cada paciente. Si hay un paciente que tiene cicatrices, se van a tratar de incluir las cicatrices. Si hay un paciente que tiene una dermolipectomía previa, se hace una modificación a la técnica, ¿sí? En la parte anterior marcamos
definiendo lo que es la espina ilíaca anterosuperior, siempre atracción y contratracción de las zonas de adherencia. Si llegamos a entender qué es la zona de adherencia y por qué hacemos así, es el objetivo de esta clase. Zona de adherencia y dónde voy a marcarla. O sea, yo de ahí voy a traccionar para arriba. Y de la parte posterior alta voy a traccionar para abajo. Técnica se puede hacer de a 2, de a 3, de a 4 cirujanos, con anestesia general, con peridural. Si es un equipo de 4, dorsal y ventral. Si es un equipo de 2, se puede hacer dorsal, lateral y lateral. Ahora vamos a ver un video. Un paciente con un panículo adiposo grande. Le vamos a hacer una lipectomía en belt. ¿Cómo es la marcación? Y cómo tracciona de la zona de adherencia hacia arriba. Esta es en la parte posterior. A la izquierda está la zona más cefálica. La disección habitualmente la realizamos a nivel del sistema facial superficial. Eso nos permite preservar lo que son los linfáticos y disminuir el riesgo de seromas al menos del 2%. Tratando de mantener la hemostasia lo más minucioso posible. ¿Y cómo es el grado de lifting que vamos a hacer? Vamos a ver el grado de tracción desde una zona hacia la otra, de la zona de adherencia superior hasta la posterior. Resecamos los colgajos y procedemos a hacer un cierre en varios planos, siempre de la parte facial superficial y la dermis. Vemos cómo traccionamos. Habitualmente siempre empiezo por el ombligo para evidenciar si hay algún tipo de hernia umbilical, el cual lleve otro tipo de tratamiento. Disecamos el colgajo a nivel del sistema facial también, en la parte anterior, y se puede ver ahí cómo queda. Descendemos el colgajo. La disección la hacemos hasta el sifoides. Resecamos todo el colgajo y descendemos la parte superior y transponemos el ombligo. ¿Cuántos drenajes dejamos? 2 drenajes, un drenaje, uno atrás, 2 atrás, depende del tipo de procedimiento que vayamos a hacer. Y vamos a hablar de las complicaciones que se correlacionan con el BMI. O sea, si yo tengo un BMI alto, el paciente se me va a complicar. Mayor a 34, esos pacientes no los opero. El grado de complicaciones que radican son a la cabeza seromas, dehiscencias, dificultades psiquiátricas. Algunos pacientes tienen problemas de depresión que hay que verlos antes, tratar de evitar este tipo de pacientes. Infecciones que se correlacionan con los seromas. Necrosis de tejido, que es por la angulación que uno le pueda dar a la resección. Y trombosis venosa profunda y TEP. Los seromas tienen alta predilección por el dorso, también en la parte anterior. En los BMI altos se dan más. El tratamiento es punción seriada o evacuación en quirófano. Y habitualmente se relacionan los seromas con una infección latente. Esos son los seromas que se pueden llegar a punzar, son seromas grandes. Se puede llegar a sacar hasta 1 litro. Dehiscencia generalmente en el dorso, eso se da por tracción. Se da habitualmente por una resección muy alta a nivel del dorso y la prevención es con una sutura a nivel facial, con el paciente que esté lo más despierto posible en el posoperatorio inmediato y tratando de reducir la distancia de las marcas de resección a nivel dinámico de la marcación que nosotros hacemos. Esta es una dehiscencia de la parte posterior. O sea, se puede abrir completo y también se puede cerrar si pasa dentro de las primeras 24 o 48 horas. Infecciones están, como dijimos, asociadas a los seromas. En este caso hacemos un lavado, lo podemos hacer en quirófano, se puede hacer punciones. Depende mucho el grado de infección que tienen. Traten de mantenerlo siempre en un lugar hospitalario
o en algún sanatorio que tenga alta complejidad para evitar altos costos para ustedes y dolores de cabeza. En el caso de necrosis, se dan por angulaciones a nivel de las resecciones laterales. Recuerden que en la anatomía normal de la parte abdominal, la irrigación viene por los intercostales. Entonces, si uno reseca demasiado en esa parte angulado, obviamente va a tener un grado de necrosis por déficit en la circulación. Y también reducir un poquito la tensión en los tejidos. Como pueden ver en este paciente tiene una cicatriz. Las cicatrices habitualmente hacen un stop en la circulación. Entonces, si yo hago un procedimiento muy agresivo, esa parte cicatrizal no va a llegar buena sangre y se va a hacer al principio una dehiscencia por necrosis de tejido. Y en el caso de las trombosis, como dijimos siempre cuando hacemos una aplicatura, preguntar al anestesiólogo si hay aumento de la presión intraabdominal por restricción de la vía aérea. Eso es un índice que tomamos habitualmente. Y hay algo que nosotros hacemos que es anestesia peridural, que provoca vasodilatación periférica y disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda a casi cero. En este momento no dejamos ningún anticoagulante, ningún paciente. Hacemos los pacientes con una anestesia peridural y después intubación. Y como dijimos, van correlacionados con el BMI. Un paciente obeso tiene un 66% de complicaciones. Vamos a ver resultados con BMI alto, un resultado que no es el mejor. Los grados de complicaciones son mayores, los grados de dehiscencia de tejidos son mayores. Esta paciente tiene una cicatriz supraumbilical, el cual se bajó. Obviamente el ombligo se necrosó. Una paciente que realizó un bypass. Esta es una paciente con un hábito escafoide, en el cual el resultado es un resultado bueno, a pesar de los colapsos que tiene la paciente. A medida que nos vamos acercando al BMI ideal, bueno, nosotros tenemos que entender que estamos haciendo una cirugía por pérdida masiva de peso, no hacemos cirugía de obesos. Entonces, a medida que nos vamos acercando al ideal, el resultado va a ser mucho mejor. Es una paciente con colajos abdominales grandes, en el cual se decide realizar un procedimiento circunferencial. Si yo decido realizarle un procedimiento netamente abdominal, esta paciente va a tener un bulge lateral que a nadie le va a gustar. Procedimiento con cicatrices. Este paciente no tuvo ninguna complicación. Se pudo elevar el glúteo, se mejoró la cintura, se mejoró la parte lateral. Esta paciente tenía una dermolipectomía previa y se le realizó un tipo de Bell modificado, en el cual uno puede ver lo que le dije antes. El hábito escafoide del paciente no lo puede evitar. La cantidad de grasa intraabdominal hace que tenga ese abdomen globoso. Pacientes con grandes colgajos se hacen plicaturas también y disminuyen un poco el contorno en la parte anteroposterior y mejoran el glúteo, los laterales y la parte anterior. Importante es que el ombligo quede en una zona anatómica que no sea muy baja, sino queda un ombligo que es lo que se llaman fake. Y en los BMI ideal, cómo mejoran la parte lateral y la parte anterior, con colgajos que no son muy grandes, algunos colgajos que son más grandes, como en el caso de este hombre, en el cual mejoran el lateral y en la parte anterior y levanta el glúteo. En este caso al paciente se le puede ver el puerto del lap band en la parte supraumbilical, que se respeta. Mejoramos el lateral y en el glúteo también. Y como dijimos antes, las cicatrices, si las dejamos más altas, definen mejor la cola. Bueno, como conclusión es que tenemos que entender cuál es el procedimiento que vamos a realizar a cada paciente. Si un paciente tiene la parte, para solucionar la parte anterior del abdomen, o en la parte lateral, o en la parte posterior, el procedimiento que tenemos que elegir es el procedimiento adecuado para cada paciente. Si nosotros pretendemos en un paciente exobeso que tenga una flacidez muy importante a nivel lateral, capaz que lo mejor es elegir una high lateral
abdominoplastias, que son abdominoplastias inversas, se reseca más en el lateral que en la parte central, o un procedimiento circunferencial, y tratar de no ofrecer esos procedimientos clásicos a pacientes que tienen patología a nivel de otras zonas del cuerpo. Lo bueno que tiene el procedimiento circunferencial lipectomía en belt o lipectomía en cinturón es que mantiene las zonas de adherencia y me permite a mí definir dónde voy a dejar las cicatrices de cada paciente, y no va a ser algo al azar, va a ser algo bien premeditado en el preoperatorio. Es una bibliografía sugerida en los trabajos de Lockwood, de Al-Ali, y muchas gracias por la atención. Los drenajes, ahora estamos estipulados a que antes dejábamos los drenajes 1, 3, 5, 7, 15, 20 días. Últimamente estamos dejando los drenajes no menos de 5 días. Cuando dejan de dar 25 mililitros de un débito cero hemático, a no ser que tengan un hematoma, que ahí lo llevamos al quirófano y drenamos el hematoma, en un débito cero hemático ya se pueden sacar los drenajes. O sea, 25 mililitros en 24 horas, pasado los primeros 4 o 5 días. Ahí se pueden retirar. Si el drenaje lo tienen que dejar 10 días, lo dejan 10 días. Si lo tienen que dejar 25 días, no importa. Lo importante es que no tengan débito y no tenga después que punzar un seroma, o que ese seroma se infecte, o al sacar rápido el drenaje que le junte líquido. Estos son procedimientos grandes y son procedimientos que pueden juntar mucho líquido. Yo estoy en el Hospital Británico y hay un servicio de infectología que la profilaxis que el servicio deja es cefalexina, 1 o 2 gramos, depende el BMI del paciente. Si es una paciente que tiene un BMI de 25, deja 1 gramo solo. Si es un paciente que es con un BMI más alto por altura, deja 2 gramos en el intraoperatorio. O sea, mientras que están haciendo la vía, ponen la profilaxis intraoperatoria. Y yo les dejo a todos los pacientes en todas las cirugías cefalexina. Particularmente está mal, porque infectología no lo aprueba eso, pero en el caso que ustedes tengan o que hagan cirugía plástica, que hagan cirugía estética y tengan un paciente con una infección, y que el paciente a los 7 días le diga: tengo una infección, doctor, ¿por qué no me dejó un antibiótico? En ese momento van a decir: y bueno, le hubiera dejado agua bendita y evitado este problema. A la práctica diaria yo hago eso. Los puntos de Barudi nosotros los empezamos a realizar en el año 2008, cuando estuvo ese auge de puntos para disminuir el espacio muerto. Lo que yo veía, esos puntos que generaban tracción a nivel del colgajo. Después los americanos hablaron de otros tipos de puntos que se llaman de Pollock y Pollock, padre e hijo, que eran lo mismo que los de Barudi. Para hacer algo diferente decidieron: no, pero este es a tensión. O sea, bajan el colgajo y dejan puntos para disminuir la tensión del colgajo. Es mejor porque disminuye mucho la tensión del colgajo. Preferentemente hacen lo mismo, pero dejan zonas de depresión en la parte abdominal. Esa zona de depresión después el paciente la ve y es lo mismo que decir: bueno, le hago una lipoaspiración y dejé un pozo. Es exactamente igual, lo ve como algo anatómicamente incorrecto. Entonces directamente dejo un drenaje o 2 drenajes en la parte anterior, compresión con un Garmin, con una faja cualquiera. Si hay fajas que son buenas, americanas, mejor. Si no, la faja abdominal con velcro anda muy bien. En el caso, a diferencia del doctor Paladino, yo les dejo 2 meses la faja. 1 mes yo y 1 mes la usa el paciente, porque se siente como indefenso sin la faja, entonces lo usa 1 mes más. Yo creo que con la faja está bien. Los puntos de Barudi también llevan más tiempo para la cirugía. Esta es una cirugía que hoy redujimos los tiempos a 2 horas y media, 3 horas en hacer un procedimiento circunferencial. Antes tardábamos 5 horas y media, 4 horas y media, 4 horas, 3 horas y media, y cada vez vamos bajando más los tiempos, que eso es lo bueno que tiene.
y tratamos de evitar las complicaciones. O sea, si a nosotros algo que vamos a hacer de más, o sea, en cirugía todos los pasos que están hechos de más son complicaciones que uno va a tener. Si yo sé que los puntos de Barudi me van a generar una mínima complicación, no los pongo. Sí, el cierre a nivel facial, eso es importantísimo. Eso va a disminuir la tensión a nivel de la piel y la tensión a nivel del colgajo. Pero si uno hace el cierre solamente en la grasa, ese punto se desgarra, no sirve para nada. O sea, el paciente se levanta y escucha plac. Cuando escucha plac es porque el punto está mal dado. ¿Para qué? ¿Para la aplicatura? ¿O para el cierre de la piel? El problema del surgette es que uno está cerrando un espacio que una dehiscencia, una diastasis de recto, es una problemática que el paciente lo tuvo durante años, ¿sí? Entonces uno en una etapa aguda hace la cirugía, hace la incisión y le cierra. Si vos lo cerrás con un surgette solo, o sea, una línea de sutura sola, lo más factible es que la paciente o tosa o haga algo y se desgarre una parte sola del tejido, se afloja todo ese surgette. Yo lo que hago son puntos internos, ¿sí? O sea, con el nudo interno para dentro de la aponeurosis, puntos separados en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar arriba. Y de ahí el espacio donde queda el ombligo y de ahí para abajo hasta llegar a la parte infraumbilical. No tuve complicaciones con eso. Se tarda casi lo mismo. Bueno, con un surgette se puede hacer mucho más rápido, pero yo creo que el surgette solo no funciona. En Estados Unidos utilizan un loop, que son de Quill o de Coviden, que es la otra marca, que son un tipo de suturas que vienen barbeadas, vienen como espiculadas, entonces uno cuando tracciona para arriba se traba sola, se traba sobre el tejido. Hay de polidioxanona, hay de nylon, hay varios, y utilizan mucho eso. Lo que pasa es que la realidad es que a ellos se les llega a abrir un poco la aponeurosis, si hace un pequeño bulge a nivel supraumbilical y el paciente no le va a decir nada, son pacientes de seguro social. A nosotros, el paciente que ustedes pueden llegar a ver, postbariátrico, de estético, lo que sea, llegan a tener la mínima complicación, el mínimo puntito, y los va a estar martirizando durante meses, porque esto no quedó bien. Y lo tienen que volver a reoperar. Entonces, lamentablemente nosotros acá en la Argentina no podemos pensar en reoperar a los pacientes, tenemos que tratar de solucionarlo en la primera instancia. Si lo tenemos que reoperar, lo reoperamos, pero tratar de evitar pasos que, sí, se puede llegar a hacer si no tenemos la estructura como para decir, bueno, lo volvemos a meter al quirófano y le hacemos otra sutura nueva. No hay más preguntas.